¿Qué tal si les dijera que la imagen que tenemos de ángeles, con alas blancas y demonios, con cuernos, es solo una versión popular, fuertemente editada para el consumo masivo? Que existe un texto ancestral que revela detalles impactantes sobre su origen, sus pecados y la verdadera naturaleza del mal. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de las páginas de uno de los libros más enigmáticos y controvertidos de la historia, el libro de Enoc. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar para siempre su percepción del mundo bíblico. Pero, ¿quién era Enoc? En la Biblia apenas se le menciona en un par de líneas. Era el bisabuelo de Noé, el que construyó el arca. Pero lo más fascinante de su historia es que no murió. La Biblia dice que Dios se lo llevó. Y es precisamente el libro de Enoc el que nos cuenta lo que sucedió después, a dónde lo llevaron y qué le mostraron. Este texto fue increíblemente popular entre los primeros cristianos y judíos, pero por razones misteriosas no fue incluido en la Biblia canónica de la mayoría de las iglesias. Descubramos, entonces, qué secretos oculta. Así que, empecemos por el principio. En el centro de esta historia encontramos a un grupo especial de ángeles, conocidos como los vigilantes, o en algunas traducciones, los guardianes. Y este nombre capta a la perfección su misión original. Olvídense de la imagen de querubines con arpas. Ellos no eran así. Imaginen un escuadrón celestial de élite, una especie de fuerzas especiales, al que se le encomendó la tarea más crucial de la creación, velar por la joven humanidad. Su propósito era proteger a los humanos, guiarlos con sutileza y asegurarse de que la civilización se desarrollara según el plan divino. Eran poderosos, sabios y absolutamente leales a su Creador. Al menos así fue al principio. El libro de Enoc nos dice que eran 200 y que descendieron a la cima del monte Hermón. Sus intenciones eran puras, pero la cercanía a la vida humana, a las emociones terrenales, y como pronto veremos, a la belleza de la tierra, se convirtió en una prueba para la que estaban completamente desprevenidos. Pero algo salió mal. Día tras día, observando la vida de los humanos, estas criaturas celestiales presenciaron algo que sacudió los cimientos de su propia existencia. Vieron a las hijas de los hombres, y no se trataba simplemente de su belleza física. Percibieron sus emociones, su fragilidad inherente, su vida mortal, tan plena de pasiones. Y esta visión los cautivó. La simple observación, que era su deber sagrado, se transformó lentamente en algo muy diferente, en una obsesión. En sus inmortales corazones nació un sentimiento que nunca debieron experimentar: la lujuria. El libro de Enoc subraya que esto no fue un mero impulso fugaz o un error accidental. Fue un deslizamiento gradual y consciente hacia el abismo. Su pasión no era solo un sentimiento, fue una decisión premeditada de romper la prohibición principal. No intervenir, no mezclar lo celestial con lo terrenal, lo eterno con lo mortal. Este conflicto interno se convirtió en un punto de inflexión que cambiaría para siempre el destino tanto de los cielos como de la tierra. Sabiendo que no había marcha atrás, decidieron cometer un crimen colectivo. Su líder, el poderoso ángel Semiasa, los congregó y les dijo: «Temo que no estarán dispuestos a llevar a cabo esta empresa, y entonces seré yo solo quien deba cargar con el castigo por este gran pecado». Temía la responsabilidad, temía ser el único chivo expiatorio. Fue entonces cuando los 200 ángeles restantes le respondieron. Sellaron un pacto secreto justo allí, en el monte Hermón. Se ligaron unos a otros con un juramento y una maldición inquebrantables. La promesa era sencilla y aterradora a la vez: descender a la tierra, elegir esposas entre las hijas de los hombres y asumir la plena responsabilidad por las consecuencias. No fue una simple rebelión. Fue una conspiración meticulosamente planificada. Conscientes de sus actos, se encaminaron deliberadamente hacia la transgresión de la ley divina. Este juramento marcó el punto de no retorno
tras el cual la historia del mundo jamás volvería a ser la misma. Y así, la unión prohibida se consumó. Fruto de la conexión entre ángeles inmortales y mujeres mortales, nació una estirpe a la que no le correspondía lugar ni en el cielo ni en la tierra, los Nefilim. En la Biblia canónica, en el libro del Génesis, apenas se les menciona. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos fueron los valientes, los varones de renombre de antaño. Pero el libro de Enoc despoja a esta imagen de su velo de gloria y pinta un cuadro mucho más aterrador. Los Nefilim eran gigantes. Su estatura, según el texto, alcanzaba los 3000 codos, una cifra por supuesto simbólica, pero que transmite la magnitud de la catástrofe. Eran físicamente perfectos, poderosos y carecían por completo de compasión humana. Eran un error de la naturaleza, híbridos, cuya misma esencia era una distorsión del diseño divino. Su aparición en la tierra se convirtió en el primer y más evidente fruto del pecado de los vigilantes, prueba viviente de su traición. La llegada de los Nefilim a la tierra desató una auténtica pesadilla. Estas criaturas híbridas poseían un hambre monstruosa e insaciable. Su apetito era tan desmesurado como su imponente tamaño. Al principio, devoraron todo el fruto del trabajo humano. Consumieron hasta el último grano, vaciaron los almacenes y aniquilaron todo el ganado. Los humanos trabajaban sin descanso, pero alimentar a estos monstruos era una misión imposible. Cuando las provisiones humanas se agotaron, el hambre de los Nefilim no amainó. Solo se volvió más perversa. Empezaron a cazar a los propios seres humanos, devorando su carne y bebiendo su sangre. El mundo se sumió en un horror primigenio. Pero ni siquiera eso fue suficiente para ellos. Finalmente, llevados al límite por su hambre eterna, los Nefilim se volvieron los unos contra los otros. La tierra tembló bajo el fragor de sus guerras caníbales. La humanidad quedó al borde de la extinción total, convertida en mero alimento para los descendientes de sus antiguos guardianes. Pero la lujuria fue solo el primer pecado de los vigilantes. Su segundo crimen fue mucho más insidioso y de consecuencias aún más devastadoras. Decidieron compartir con la humanidad conocimientos prohibidos. Esto no fue un acto de iluminación ni de generosidad. Fue una corrupción deliberada y perversa. Revelaron a los seres humanos los secretos del cielo y de la tierra, para los cuales la mente y la moral humanas no estaban en absoluto preparadas. Imaginen que le dan a un niño una pistola cargada. Las consecuencias serían catastróficas, pues eso fue exactamente lo que hicieron los ángeles. Entregaron a los seres humanos herramientas que multiplicaron su capacidad de hacer el mal. Este acto de iluminación se convirtió en una verdadera caja de Pandora, desatando en el mundo fuerzas que la humanidad no pudo controlar. Fue la traición definitiva a su misión de guardianes. En lugar de protegerlos, armaron a sus protegidos para su propia autodestrucción. El principal instigador de este salto tecnológico fue uno de los líderes de los ángeles caídos, el poderoso Azazel. Él fue quien, según el libro de Enoc, cometió el pecado original del militarismo. Azazel enseñó a los hombres a trabajar los metales, pero no para forjar arados o joyas. Les instruyó en la creación de espadas, cuchillos, escudos y armaduras de combate. Les reveló el arte de la guerra en todas sus manifestaciones. Hasta ese momento, los conflictos entre humanos eran rudimentarios. Ahora, sin embargo, tenían en sus manos armas letales. Azazel no se limitó a darles herramientas. Infundió en sus mentes la mismísima idea de la violencia organizada, la estrategia y la táctica para aniquilar a sus semejantes. De hecho, este ángel caído se convirtió en el primer mercader de armas y estratega militar de la historia, transformando la tierra en un campo de batalla interminable. El libro de Enoc le atribuye la responsabilidad de toda la sangre derramada sobre la tierra. Otros ángeles, por su parte, se enfocaron en una forma diferente de depravación, la social y moral.
enseñaron a las mujeres un arte que, según el autor del libro, se convirtió en la fuente de la vanidad y el libertinaje. Estos ángeles caídos les mostraron cómo crear brazaletes y joyas, cómo emplear piedras preciosas y toda clase de pigmentos. También les instruyeron en el arte del maquillaje, cómo delinear sus ojos con col y usar otros cosméticos para realzar su atractivo. Desde la perspectiva de aquel texto milenario, esto no era un simple embellecimiento inocente. Más bien, se trataba de una herramienta de seducción que alteraba el orden natural de las cosas. La belleza dejó de ser un don para convertirse en un arma artificialmente forjada en el juego de la lujuria y el engaño. Así, los ángeles sembraron las semillas de la vanidad, la envidia y el libertinaje sexual, que no tardaron en germinar y florecer en la sociedad humana. Pero el torrente de conocimientos prohibidos no se detuvo ahí. Los vigilantes abrieron a la humanidad la puerta al mundo del ocultismo. Un ángel llamado Shemihasa, su líder principal, enseñó a los hombres hechizos y el arte de cortar raíces para la brujería. Otros les mostraron cómo observar las estrellas para predecir el futuro, revelaron los secretos de la astrología, los signos de las constelaciones y las fases de la luna. Esto no era ciencia en el sentido que nosotros la conocemos. Eran herramientas para manipular la realidad y predecir el futuro, conocimientos que debían haber permanecido exclusivamente bajo la custodia del cielo. La humanidad obtuvo acceso a fuerzas que no podía ni comprender ni controlar. Esto llevó al florecimiento de la brujería, la magia y la adivinación. Los hombres se apartaron de Dios, confiando en estos saberes ocultos e intentando someter el mundo espiritual. La tierra se llenó de hechiceros y videntes, lo que la alejó aún más del propósito divino. Los resultados no se hicieron esperar. La tierra, concebida como un jardín paradisíaco, se transformó en un infierno en vida. El caos y la violencia imperaban por doquier. Los gigantes Nefilim y los hombres armados se masacraban entre sí. La iniquidad había llegado a su punto álgido. El libro de Enoc describe esta situación con una imagen impactante. La sangre de los inocentes, derramada sobre la tierra, clamaba a los cielos. No era un mero sonido, sino una fuerza palpable, el desgarrador clamor de un planeta entero que, atravesando las esferas celestes, llegó hasta el trono del Altísimo. La tierra estaba profanada, su armonía, completamente deshecha. La humanidad, a solas con conocimientos prohibidos y sus propios vicios, se precipitaba irremediablemente hacia una autodestrucción total. No parecía haber ya esperanza de salvación. El mundo se ahogaba en su propia sangre y en el pecado. Fue en ese preciso instante, cuando todo parecía perdido, que los grandes defensores del orden celestial hicieron su aparición. Los majestuosos arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, contemplaron desde las alturas los horrores que asolaban la tierra. Vieron ríos de sangre, escucharon los gritos de los inocentes y sintieron el dolor de un planeta profanado. Ya no podían permanecer impasibles. Asumiendo el rol de fiscales celestiales, se presentaron ante el Altísimo para informarle de todo. Relataron el juramento de Semayasa, cómo Azazel había enseñado a los hombres el arte de la guerra, y la depravación y la hechicería que otros vigilantes habían inculcado a la humanidad. Se convirtieron en la voz de la justicia, exigiendo una intervención inmediata. Su informe fue el catalizador que puso en marcha el mecanismo de la retribución divina. La respuesta de Dios al informe de los arcángeles fue inmediata y absolutamente implacable. La magnitud del pecado exigía una purificación de igual escala. Fue entonces cuando se tomó la decisión que sellaría el destino de todo ser vivo: desatar el gran diluvio. En la Biblia canónica, el diluvio se explica exclusivamente por la depravación humana. Pero el libro de Enoc revela una razón más profunda y aterradora. El diluvio no era necesario únicamente para lavar los pecados de la humanidad. Su propósito primordial era la aniquilación física de la monstruosa descendencia de los vigilantes. Los gigantes,
Nefilim. Su naturaleza híbrida profanaba la esencia misma de la creación, y ningún arrepentimiento o redención era ya posible. La tierra debía ser purificada con fuego y agua, o más bien, únicamente con agua. Fue una intervención quirúrgica radical, diseñada para extirpar un tumor canceroso antes de que devorara toda la creación. Y es aquí, en el corazón de este conflicto cósmico, donde emerge el protagonista de nuestra historia, el propio Enoc. A diferencia del resto de la humanidad, sumida en el pecado, Enoc era un hombre justo. Dios lo eligió a él, un simple mortal, como su mensajero especial. Su misión sería a la vez grandiosa y aterradora. Debía convertirse en el heraldo del juicio divino. Dios le ordenó a Enoc ir directamente a los vigilantes caídos, quienes se ocultaban en su desesperación, y proclamarles su destino. Imaginen la escena. Un mortal presentándose ante seres inmortales y poderosos, que alguna vez fueron sus guardianes, para anunciarles que les esperaba una condena eterna. Fue un acto sin precedentes, que resaltaba cuán bajo habían caído los ángeles, y cuánto valoraba Dios la rectitud de un simple hombre. Enoc se convirtió en un puente entre los mundos, la voz de Dios en el reino de los caídos. La sentencia que Enoc pronunció contra los vigilantes fue más terrible que una muerte rápida. Su inmortalidad, que antaño fue su don más preciado, ahora se ha transformado en su eterna maldición. Dios ordenó a los arcángeles encadenar de pies y manos a los ángeles caídos y arrojarlos a las profundidades más oscuras bajo la tierra. Allí, en completa tiniebla, sujetos por cadenas eternas, aguardarán el día del juicio final. Su castigo no es un simple encarcelamiento. Es un estado de total aislamiento de la luz divina, un tormento infinito, aguardando la sentencia definitiva, cuando finalmente sean arrojados al fuego eterno. El libro de Enoc nos pinta la imagen del primer infierno en la historia, creado específicamente para estos ángeles transgresores. Su destino se erigió como una severa advertencia para todas las fuerzas celestiales sobre las graves consecuencias de la traición y la transgresión del orden divino. Y ahora, llegamos a la revelación más fascinante y, posiblemente, la más impactante del libro de Enoc. ¿Pero qué fue de los Nefilim, estos gigantescos descendientes de ángeles y humanos? Sus cuerpos físicos, como los de todos los seres vivos, perecieron durante el gran diluvio. Las aguas los borraron de la faz de la tierra, pero su historia no terminó ahí. Al ser híbridos que poseían un espíritu inmortal heredado de sus padres angélicos, su esencia no podía simplemente desvanecerse. Sus espíritus malignos e inquietos permanecieron en la tierra. Fueron expulsados de sus poderosos cuerpos y se transformaron en fuerzas incorpóreas e invisibles. Y según el libro de Enoc, fueron precisamente estos espíritus los que se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Están condenados a vagar eternamente por la tierra, sin encontrar reposo, y a atormentar a la humanidad, a la que odian como la causa de su propia existencia maldita. Esta versión sobre el origen de los demonios cambia radicalmente todo lo que creíamos saber. Según la tradición popular, los demonios son ángeles caídos que siguieron a Lucifer. Pero el libro de Enoc nos ofrece una perspectiva mucho más específica y aterradora. Los demonios no son los ángeles caídos en sí. Estos últimos permanecen encadenados bajo tierra. Son en realidad los espíritus malignos de sus descendientes gigantes que perecieron. Esta idea arroja luz sobre muchos misterios. Por ejemplo, explica por qué los demonios ansían tanto poseer cuerpos físicos. Al verse despojados de los suyos, anhelan volver a encarnarse. También justifica su odio insaciable y su profunda envidia hacia la humanidad. Porque la humanidad, a pesar de su caída, aún tiene la esperanza de la salvación y la vida eterna, mientras que ellos, los espíritus de los Nefilim, están condenados desde el momento de su nacimiento. Son parias eternos, espectros de un error monstruoso, atrapados en nuestro mundo,
y destinados a sembrar únicamente dolor y destrucción. En cuanto a Azazel, el principal artífice de la depravación humana, le aguardaba un destino singular. A diferencia de los demás vigilantes, que fueron atados y arrojados a la oscuridad todos juntos, Azazel recibió un castigo personal y ejemplar. Dios ordenó al arcángel Rafael que lo atara de pies y manos y lo arrojara al desierto, en un lugar llamado Dudael. Allí fue confinado en la más absoluta oscuridad, tras haber sido introducido en un agujero cavado en la tierra y cubierto con rocas afiladas. Sobre él recayó toda la culpa por los pecados de la humanidad, el derramamiento de sangre y la enseñanza de artes prohibidas. Se convirtió en el primer chivo expiatorio, símbolo del mal absoluto, desterrado del mundo. Su destino es permanecer eternamente en las tinieblas, hasta el día del juicio final, momento en que será arrojado al infierno de fuego. Este castigo subraya su papel particular en la tragedia que se desató. La misión de Enoc no concluyó ahí. Tras dictar sentencia contra los vigilantes, Dios decidió recompensar a su fiel profeta por su rectitud. Enoc fue llevado al cielo en vida, y allí le esperaba un grandioso recorrido por toda la creación. No fue un simple viaje, sino una auténtica iniciación a los más profundos misterios del universo. Le mostraron la estructura de los 7 cielos, cada uno con su propósito y sus propios habitantes. Contempló las jerarquías angélicas, ríos de fuego y el mismísimo trono de Dios. Le fue revelado el paraíso, morada de los justos, y el infierno, donde padecen pecadores y ángeles caídos. Enoc se convirtió así en el primer mortal en presenciar la imagen completa del mundo espiritual, oculta a los ojos de los hombres comunes. Este periplo lo transformó de simple mensajero en un verdadero cosmólogo y místico. Además de las revelaciones espirituales, Enoc también adquirió conocimientos científicos que estaban miles de años adelantados a su tiempo. Durante su viaje celestial, los ángeles, y en particular Uriel, le desvelaron los secretos de la astronomía y la estructura del universo. Le fueron mostradas las leyes del movimiento de los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas. Aprendió sobre los calendarios solares y lunares, el cambio de las estaciones, los vientos y la configuración de las puertas celestiales por las que emergen los astros. El libro de Enoc dedica capítulos enteros a estas observaciones astronómicas. Son tan detalladas que muchos investigadores consideran esta sección del libro como el tratado científico más antiguo conocido. Así, Enoc no solo adquirió conocimiento espiritual, sino también una profunda comprensión física del mundo, convirtiéndose en el guardián tanto de las leyes divinas como de las naturales que rigen el universo. Y, como culmen de su viaje, Enoc recibió profecías sobre el futuro de la humanidad. Se le reveló toda la historia del mundo, desde su época hasta el fin de los tiempos, el gran juicio. Pudo ver la sucesión de generaciones, el auge y la caída de los reinos. Pero lo más asombroso de sus visiones fue la figura del Mesías que ha de venir. Enoc lo llama el Hijo del Hombre, el elegido y el justo. Lo describe como un juez eterno que se sentará en el trono de la gloria para juzgar a vivos y muertos. Muchas de estas descripciones guardan un paralelismo asombroso con la forma en que Jesús se autodenominaba en el Nuevo Testamento. Enoc predijo su venida, su papel en la salvación de los justos y la condena de los pecadores. Así, este antiguo libro contiene una de las profecías más tempranas y detalladas sobre Cristo, lo que lo hace aún más significativo y enigmático para investigadores y creyentes. Y aquí es donde encontramos el giro principal. El libro de Enoc propone una cosmología del mal radicalmente diferente. Mientras que en la versión canónica, el mal se asocia a menudo con la soberbia de Lucifer. Aquí la causa primordial de la catástrofe es la lujuria y la irresponsabilidad de un grupo entero de ángeles. No solo se rebelaron contra Dios, sino que corrompieron activamente a la humanidad,
enseñándoles tecnologías de destrucción y toda clase de vanidades. Esto explica por qué el mundo antes del diluvio estaba tan depravado que se requirió una solución tan drástica. Pero el momento más impactante es, sin duda, el origen de los demonios. La idea de que los demonios son los espíritus inquietos y malvados de los híbridos entre ángeles y humanos, atrapados en la tierra, es mucho más concreta y aterradora que la noción abstracta de ángeles caídos. Esto explica su naturaleza invisible y su odio insaciable hacia la humanidad, que, a diferencia de ellos, tiene la posibilidad de salvación. Este libro rellena lagunas que la Biblia omite, y pinta un cuadro de un mundo lleno no solo de lo divino, sino también de una escalofriante anarquía cósmica. Así pues, el libro de Enoc no es una simple fábula. Es un capítulo perdido que nos ofrece respuestas a muchas preguntas. Nos muestra una compleja jerarquía angélica, explica el origen del mal, de los demonios, e incluso la causa del gran diluvio. Es un mundo mucho más complejo y peligroso de lo que solemos imaginar. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si te ha parecido interesante sumergirte en los misterios de los textos antiguos, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevos episodios. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Por qué crees que al final se decidió no incluir este libro en la Biblia? ¿Fue demasiado extraño, demasiado aterrador, o revelaba algo que debía permanecer en secreto? Deja tu opinión en los comentarios.